Aprovecho para contarles que ya somos 140, bueno, justo que lo acabo de decir, 139 presentes en este encuentro. Y ahora quisiera cederle la palabra a Juan Scioli. Él es empresario PYME. Juan, ¿nos escuchás? Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, Pablo, Pablo Chena, por haberme invitado a ser parte de este seminario. Eh, la verdad, cuando escuchaba a Cecilia Cross, que planteaba que, bueno, que es un mundo, el mundo que viene es un mundo que ya no conocemos, pero lo que sí está claro que antes de la pandemia había un mundo que sí conocíamos y un mundo y una economía global que evidentemente estaba en crisis, una crisis que comenzó allá por el 2008 y que se manifestó inclusive según el Instituto de Finanzas Internacionales en 2019, digo, para enmarcar de qué estamos hablando, donde hablaba de la situación global y decía que la deuda mundial alcanzaba los 253 billones de dólares, trillones para los Estados Unidos, y que el Producto Global alcanzaba los 78 billones de dólares. Es decir, la relación deuda-producto da una relación de 322%, es decir, la deuda superando al producto en un 322%. Quiere decir que la deuda en circulación es mayor a la riqueza generada por el mundo. Esto es, el trabajo que genera la riqueza es superado en un 322% por la riqueza, por la deuda global. Esta crisis que comenzó allá en 2008 y que aún no terminó, evidentemente se ve agravada por la pandemia. Y aquí algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de trabajo. Eh, a nivel global, la UIT plantea que 305 millones de personas en el mundo perderán su empleo de tiempo completo y que hay 1.600 millones de personas en el mundo vinculadas a la economía global, a la economía informal, que pueden perder su fuente de sustento. Digamos, esto que plantea el ministro Daniel Arroyo, ¿no? Esta economía y que acaba de plantear Silvia hace un rato, 1.600 millones de personas en el mundo. Pero a su vez hay 436 millones de empresas que enfrentan serios riesgos de interrupción de sus actividades, de las cuales la mitad, el 50% aproximadamente, son comercios mayoristas y minoristas, y un 30% son industrias manufactureras. Es decir, me parece interesante plantear este escenario global, porque me parece, como decía Perón, que para la política es la política internacional. Pero viniendo y yendo a nuestro país, los dirigentes empresarios pymes, sindicales, cooperativistas, de los movimientos sociales, creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer de la Argentina un país productivo y enterrar definitivamente la especulación financiera. Creo que hoy hay condiciones políticas que nos permiten imaginar ese sendero de desarrollo. Y en esto, evidentemente, el 9 de julio nos preocupó a las pymes y creo que también preocupó a los trabajadores y a la economía popular cuando vimos esa imagen del presidente Alberto Fernández con Daer de un lado y el G6 del otro, ¿no?
Esto obviamente apareció y quedó reflejado en una reunión que posteriormente tuvimos el sector de las pymes con el presidente Alberto Fernández el 24 de julio, en el momento del lanzamiento, en ese momento, de un nuevo ATP. Y quiero señalar algunos párrafos y por qué decía que hoy tenemos condiciones, ¿no? Algunos párrafos que el presidente nos planteó en ese encuentro. Entre otros dichos, planteó, son las pymes las que siguen manteniendo en pie el capital y el trabajo, son el verdadero motor de la economía. Tenemos un sistema económico, decía por otro lado, fundado en la especulación financiera. El capitalismo fue peor cuando el gerente financiero fue más importante que el gerente de producción. Otro párrafo, mi mayor compromiso es con la industria, por eso es con las pymes y los trabajadores. Habló también de que las economías son más sólidas cuando se invierte, se genera trabajo, se produce y se consume. Y son ustedes los actores centrales de ese proyecto. Pero también quiero referirme a algunas palabras del ministro Martín Guzmán en un reportaje que le hizo tanto Fernando Sibeira como el Rulo de la Torre en página 12, cuando el ministro planteaba, en nuestra visión de la economía, el sector pyme tiene un rol absolutamente central. Las reglas de juego que definimos, porque ahí se le hizo una pregunta sobre ese 9 de julio, esa foto que les comenté anteriormente, dice, las reglas de juego que definimos no buscan favorecer a sectores que tienen actividades transnacionales por encima de los que están direccionados al mercado interno. Ese es el modelo de país que no va con nuestra visión de la economía y del desarrollo. No es que haya un sector, y en esto hago referencia al acto del 9 de julio, dijo expresamente, que tenga un lugar prioritario por sobre el otro. En este sentido, creo que queda claro que están poniendo en el centro de la escena de la recuperación del país a las pymes. Y estas pymes que aportamos desde lo económico el 50% del PBI, pero también aportamos en lo social. No olvidemos que somos los generadores de entre el 70 y el 80% del trabajo registrado, de manera tal que tenemos un peso en ese sentido verdaderamente muy significativo. Pero también hay un dato a tener en cuenta. La relación en número de establecimientos en función de la cantidad de trabajadores. De 0 a 9 trabajadores representan el 85% del universo de los establecimientos. De 10 a 50 trabajadores, el 11% de los establecimientos. Ahí tenemos un universo del 96% del total de los establecimientos. Por eso entendemos que cuando se habla de una economía más sustentable, se habla también de una producción más democrática. Y creo que las pymes somos los que garantizamos la democracia de esa economía. Bueno, las pymes venimos trabajando en dos planos concretamente. Un primer plano que tiene que ver con las pymes, está claro que tenemos un bajo nivel de agremiación, pero a su vez también una gran dispersión de entidades. Bueno, estamos trabajando en la posibilidad de construir unidades. Es necesario esa ley física que dice que cuando hay una fuerza en un sentido hay que oponerle otra de mayor o menor intensidad en sentido contrario. Bueno, esa fuerza se construye a partir de la unidad. Y hemos avanzado en esto, hemos construido la Mesa Nacional de Unidad PYME. El lanzamiento lo hicimos en el 2019, justamente en la UMED.
pero creemos que no alcanza, creemos que tenemos que tener un desarrollo federal y por eso estamos teniendo reuniones con cámaras, reuniones virtuales obviamente, con cámaras, ya hemos tenido con entidades del NOA y de Cuyo, y tenemos programadas de aquí a noviembre con entidades del NEA y el Centro. Pero también estamos trabajando en el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Esto no solo pymes industriales, sino pymes industriales y sindicatos industriales. Justamente el gringo Amichetti compartimos este espacio y este proyecto de congreso que se va a efectivizar del 19 al 21 de noviembre, pero que estamos avanzando en la construcción de mesas. Y en esas mesas hay distintas temáticas, como puede ser el mercado interno, sustitución de importaciones, trabajo, producción en origen, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de mesas verdaderamente muy importante. Entonces, para ir cerrando, en el otro plano que estamos trabajando es en esto otro que también plantaba el gringo y que me parece verdaderamente muy importante, que es en la construcción de la unidad de la producción y el trabajo, donde compartimos sindicatos, pymes urbanas y rurales, organizaciones sociales, etc. En definitiva, nosotros somos convencidos y estamos absolutamente convencidos que la riqueza de una nación se genera por el trabajo y no por la especulación financiera. De manera tal que el eje fundamental por el cual desde el sector de las pymes nos contraponemos a EA y al grupo de los 6 es que creemos en el trabajo, creemos en el mercado interno y creemos en un Estado presente que regule la economía, no que la desregule, que regule la economía y proteja la industria nacional. Gracias.